Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos y todas a las sextas jornadas de literatura comparada. En esta edición que se realiza, como les contaba recién, en el marco del programa de Magíster en Literatura Comparada y el Departamento de Literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y que cuenta, el encuentro también forma parte de las actividades del proyecto Redes, Cultural Intervention in Latin American Magazines, alojado en el Centro de Estudios Americanos, en el CEA, que dirige Claudia Darrigrandi. Así que les doy la bienvenida a la sesión de hoy. Nos venimos reuniendo todos los jueves de noviembre y el día de hoy tenemos la actividad titulada América Latina en sus revistas, una conversación a partir de la nueva colección de libros de Tren en Movimiento. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados, invitada del día de hoy por estar con nosotros. Y le paso la palabra a Antonia, que va a hacer las presentaciones de los invitados. Bueno, buenas tardes. Gracias, Cintia, por la presentación. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí. Laura, Alex, Horacio, ¿cierto? Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes. Hemos tenido varias instancias ya de hacerlo durante este proyecto que mencionaba Cintia, ¿cierto? El proyecto Redes, que dirige Claudia Darrigrandi y que nos ha conectado mucho y que nos ha hecho conocer un poco más de lo que se hace en el CEDINSI, ¿cierto? Donde trabajan Laura y Horacio, ¿cierto? Que es el Centro de Documentación e Investigación de las Culturas de Izquierda. ¿Ya? Así es que yo les voy a simplemente presentar a nuestros invitados y después les vamos a dar la palabra para que comiencen la discusión acerca de esta colección que nos adelantaba Cintia, ¿cierto? Nos tiene a todos muy expectantes porque es una colección editorial dedicada a las revistas. Bueno, entonces presento a Laura Fernández Cordero, socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora del CONICET, responsable del área académica del CEDINSI, integrante del colectivo editor de la revista Políticas de la Memoria. Se desempeñó como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El conjunto de su trabajo interviene con vocación transdisciplinaria en los estudios sobre el mundo político y cultural de las izquierdas a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, con una perspectiva crítica relacionada con las teorías feministas. Es investigadora responsable del proyecto de investigación científico y tecnológico que lleva adelante la institución y también es investigadora asociada internacional del proyecto Redes, Cultural Intervention in Latin American Magazines. Ha recibido una beca formación de AAD de Alemania, publicó artículos en Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Francia, y es autora de un excelente libro que se llama Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual, publicado por Siglo XXI Editores. Y es coautora además de Vidas en Lucha, Conversaciones, Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero en Katz Editores. Alex Schmied, por otra parte, es editor del sello Tren en Movimiento, que es la editorial que va a estar a cargo de esta colección. Estudió edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, integra el grupo de estudios sobre historia de la edición, la lectura y la traducción, y sus intereses giran en torno a la relación entre edición y tradiciones emancipatorias, postdictadura y memoria social. Publicó en 2018 el primer volumen del libro de fanzines, plataforma editorial para pensar genealógicamente la edición independiente y la microedición. También curó distintas muestras relacionadas a la gráfica del fanzine en festivales y centros culturales. Horacio Tarcus, ¿cierto? No necesita mayor presentación, pero es doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata e investigador principal del CONICET. Ha desarrollado una prolongada labor docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado cursos de posgrado en diversas universidades de Argentina, Chile, Brasil y Francia. En 1998 fue fundador del CEDINSI, del que es director hoy. Es integrante del colectivo editor de su revista Políticas de la Memoria. Su trabajo de investigación se enfocó en la historia del pensamiento socialista y en la historia política e intelectual de las izquierdas, con especial énfasis en sus mundos impresos. Es investigador responsable internacional del proyecto Redes,
con Claudia, ¿cierto? El de Redes de Claudia, es autor, entre otros, de El marxismo olvidado en la Argentina, de 1996, Mariátegui en la Argentina o las políticas culturales de Samuel Glusberg, de 2002, Marx en la Argentina, de 2007, Diccionario biográfico de la izquierda argentina, del 2007, El socialismo romántico en el Río de la Plata, 2016, La Biblia del proletariado, 2018, Los exiliados románticos, 2020. Las revistas culturales latinoamericanas, 2020. Actualmente dirige el Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, un work in progress que se desarrolla en línea. Así es que, sin decir más, los dejo con Laura, Horacio y Alex. Bueno, voy a comenzar yo, así acordamos con Alex y Horacio. Muchas gracias, Antonia, por las presentaciones tan extensas. Muchas gracias por el detalle. Agradecerles, sobre todo a Claudia y a Antonia, como bien dijeron, venimos intercambiando hace un par de años y evidentemente ni la pandemia puede detener esto y esperamos que continúe porque ha sido muy fructífero en términos personales y académicos. Así que bueno. Comienzo con eso y voy a ser breve para dar lugar a Horacio y Alex, para hacer una breve introducción, para contar que este libro tiene un marco de muchos años, y para eso voy a compartir la pantalla para que me puedan seguir con unas imágenes. Efectivamente, es un marco que le da el CEDINSI, ya mencionado, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, que tiene ya 22 años, y que tiene como una de sus líneas, entre muchas otras, muy clara, la preocupación por rescatar las revistas, aun cuando eran objetos no tan preciados para la historiografía, incluso para los archivos mismos, y tan temprana es esa vocación, que ahí hay un afichito, que salió en uno de los primeros boletines de la institución, ya pidiendo no tire sus revistas, incluso hay una marca de época porque dice, pegalo en carteleras públicas, ¿no? Ya casi no se hace, pero ya hay un avance porque dice O de Internet, con mayúscula. Así que ahí había un pedido y una vocación de la institución que hace que hoy el área de biblioteca y hemeroteca guarde unas 10.000 ítems de publicaciones periódicas, ¿no? No solo de revistas. Y la idea entonces es contarles que la institución no solo resguarda, conserva o dispone a la consulta pública las revistas, sino que desde hace unos años desarrolla una línea de investigación, que es la que nos lleva a este intercambio con el proyecto Redes y con el grupo. Ese primer proyecto estaba dedicado, fíjense lo amplio que era, ¿no? Proyectos editoriales, formaciones intelectuales nacionales, populares y de izquierdas. Ahí estábamos comenzando esta idea de que las revistas no solo se pueden guardar, conservar y poner a la consulta, sino también ser para nosotros un objeto de estudio. Y más recientemente estamos desarrollando un proyecto, este es el título, Las revistas político-culturales en la historia intelectual, publicaciones de las izquierdas en la Argentina del siglo XX, que me toca coordinar con un equipo de 20 personas. Como quizás ya conocen, además de esta línea, ese trabajo inicial con la búsqueda, compilación y resguardo de revistas se plasmó en uno de los proyectos que nos tiene más entusiastas y más, bueno, ahora se sumó el diccionario que nos agregó entusiasmo, pero bueno, América Lee, este portal de revistas latinoamericanas, que en este momento cuenta con 200 títulos en línea, dirigido por Horacio Tarcos, coordinado por Karina Janelio, y que se puede allí ver las revistas, bajarlas en PDF de manera completa, colección completa, con el agregado para quienes investigamos revistas invaluable de una ficha de esa revista muy completa, con todos los datos, incluso con los cambios en el devenir de la propia revista, y un índice, no en todos los casos, pero en casi todos, y todo el tiempo hay una voluntad de sumar, porque el índice también es una herramienta fundamental, como saben quienes trabajan con revistas, y también con estudios preliminares. Esto está creciendo permanentemente, y bueno,
ahí tienen la dirección, aunque me temo que todas las personas que están interesados en este encuentro ya conocen el portal. Y el último de este trazo de trabajo sobre las revistas, no el último, el anteúltimo, es el seminario de posgrado que desarrollamos este año, pese a que nos resistíamos al Zoom y a la distancia, y siempre hacíamos nuestros seminarios de posgrado bastante acotados. Para quienes conocen la sede, tenemos una muy linda mesa en la que nos juntamos en redondo y conversamos sobre diversos temas. Bueno, nos hemos tenido que adecuar a los nuevos tiempos. Ven esas fotos, ahora hay un montón de esas fotos circulando de las pantallitas, pero bueno, nos trajo la alegría de poder atravesar las fronteras y encontrarnos con 32 participantes, y debo decir, para hacer demagogia, que 8 de esas personas eran de Chile. Así que evidentemente están dando frutos los intercambios también por allí. Como curiosidad, solo 2 eran de la ciudad de Buenos Aires y 16 de otras ciudades del país. O sea que, como decimos siempre, no hay mal que por bien no venga, nos permitió ampliar y conocer a cantidad de colegas, a quien algunos ya conocíamos, pero cantidad de colegas que trabajan también con revistas en otros países de América Latina. Decía que este era el anteúltimo porque el último hito sería entonces el libro del que nos va a hablar su propio autor, Horacio Tarcus, acá presente, que no solo creo yo que le pone un broche a su propia labor con las revistas, sino que de alguna manera expresa este trabajo colectivo. Y no solo el libro de Horacio, sino lo que el libro de Horacio inicia, porque ahí nos va a contar Alex cómo se inscribe en su catálogo, en el catálogo de Tren en Movimiento, que es bien interesante, en una nueva serie sobre revistas latinoamericanas. Es decir que, sin más, voy a dejar que pasemos a Horacio y a Alex. Nuevos agradecimientos y por supuesto quedo aquí disponible por si hay preguntas sobre estas cuestiones. Así que le doy la palabra a Horacio. Yo creí que hablaba Alex primero. Sí. Bueno. Ahí, Alex, voy yo. Vamos. Voy yo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto. Se me escucha es la frase que no tenemos que decir en Zoom, pero la decimos igual. Bueno, primero empezar por los agradecimientos a la universidad, a las organizadoras de la jornada. Agradezco por el espacio, es un honor verdaderamente. Me hice un punteíto, algo inconexo, pero bueno, gracias a esta posibilidad del Zoom, de estar un poquito leyendo, voy a ir por ahí. Primero me presento. Tren en Movimiento es una pequeña editorial, una de tantas editoriales de esta efervescencia editorial de los últimos años, de los últimos 20 años, de nuestra permanente primavera editorial, de la cual Tren es parte, digamos, y bueno, tiene 100 títulos más o menos publicados en los últimos 10 años, en diferentes series, colecciones, que van desde historieta, Gráfica en Movimiento es una colección de libros de historieta y de narrativa dibujada, libros que tienen que ver con la memoria social, otro tipo de narrativas, crónicas, y Sentidos del Libro, que es, con este nuevo libro, es la colección que aborda el campo de estudio editorial, digamos. Primer conversatorio, además, en torno a Horacio, que acaba de llegar a las librerías. Las revistas culturales latinoamericanas es un libro, entonces, que inaugura una serie, que Latinoamérica en sus revistas, que como decía bien Laura, es el fruto del trabajo de muchos años del CEDINSI, y que bueno, conversando con Horacio, consideramos que entraba perfectamente, que podía ser recibida como una serie autónoma en una colección sobre estudios editoriales, Sentidos del Libro. En la presentación de la serie decimos: América Latina en sus revistas quiere recoger los estudios que desde las más diversas perspectivas están dando cuenta de esta dimensión fascinante del mundo de lo impreso. En este primer libro de la serie, Horacio reconstruye el proceso por el cual las revistas culturales latinoamericanas pasaron a ser reconocidas y revalorizadas como actores colectivos que jugaron un rol relevante en la construcción de las tramas culturales latinoamericanas.
Y sobre tramas culturales, quiero poner un poquito un contexto, aportar otro contexto, ¿no? Este contexto. La serie América Latina en sus revistas nace en cuarentena. Empezamos a dialogar con Horacio la materialización de esta serie en este contexto de cuarentena, de pandemia, que de algún modo yo mismo padezco, aunque muy levemente, en esos influjos del virus. Y quiero decir que ahí en mis sueños febriles, además de la emancipación social y otras cosas, estaba presente otra imagen muy recurrente, que era verme recorrer la feria de Tristán Narvaja, en Montevideo, y sus librerías, ¿no? Es una imagen un poquito como un paraíso en la tierra. Conocí personalmente a Horacio a mediados del 2019 en el Congreso de Investigadoras e Investigadores sobre el Anarquismo en Montevideo, donde también estuvimos invitados a comentar y presentar el monumental trabajo de Lucas Domínguez Rubio, esa Parece que lo perdimos, ¿no? Sí, se cayó. Bueno, seguro entra en un par de minutitos, ¿no? Ahí viene. ¿Lo ves, Claudia? Ahí está, ahí está. Alex, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, todo era una excusa para conocer Tristán Narvaja, en definitiva. Hay algo en esa feria, la feria de Tristán Narvaja, que me maravilla por lo ilimitado, sin bordes. Es una feria de Montevideo, como saben, que se desarrolla en una calle principal, ¿no? Calle principal de la feria, una calle con muchas librerías, donde se despliegan puestos callejeros de todo tipo, ropa, comida, muchos puestos de libros y revistas usadas que desbordan en la calle principal hacia las calles vecinas, ¿no? Y que se puede recorrer desde muy temprano los domingos. Y en esa mezcla entre carritos de comida al paso y puestos de libros viejos, hay como una imagen desbordada, viva, ¿no? Que esconde algo de secreto de vida comunal, donde se entrelazan libros y vida, ¿no? Hay como una reinvención de la vida comunitaria que contienen esos objetos revisteriles librarios. Hay caminos desviados, a veces torcidos, ¿no? Del acceso social a esos bienes culturales. Recuerdo mis pocas adquisiciones de ese domingo, donde me crucé además con Horacio recorriendo librerías. Una fue una revista, Síntesis de toda idea mundial, que es una revista de la década del 30, del 40, que compré en un puesto callejero, una pequeña publicación erótico-pornográfica, casi un fanzine, clandestina, sin editorial, fechada en Cuba en los años 70, pero que me confirman es pirata y es de Montevideo originalmente, también en un puesto callejero. Una increíble edición del Asalto al Fitzroy, un libro de Luis de Pase, de la editorial Peusa en los 50, una edición mal refilada, mal cortada, descartada del envío de la imprenta a la editorial Losada de obras de Oliverio Girondo, que seguramente encontró en vendedores menos exigentes un retorno mercantil, ¿no? Yo, sin ser coleccionista, me gusta registrar eso que llamamos una naturaleza desbordante del impreso. Hay algo lúdico, ¿no? En pensar eso, en pensar que bibliotecarios y archivistas van a hacer la revolución, digamos. Bueno, mímesis, espejo o espejo, de esa forma en que lo impreso desborda, también una colección sobre edición se desborda, desde un llamamiento de una fórmula inicial que está en la solapa de nuestros libros. Sentidos del libro invita a discutir y reflexionar sobre los múltiples usos de la palabra escrita
el universo del libro, las prácticas y los actores que la hacen posible, desde una perspectiva atenta a las implicancias políticos culturales, así también se desborda o se pretende desbordar la historiografía del libro y de la edición. Proponer una intervención dentro del campo de estudios orientada a materiales un poco relegados o que están en los márgenes de la academia, como los estudios sobre historieta, por ejemplo, que integran la colección, para que entren en el paraguas de los estudios de la cultura impresa, o trabajos sobre editoriales del siglo XX llamadas populares, ¿no? Generalmente obviadas en los estudios editoriales por estar poco vinculadas quizás a los cánones que guiaron las primeras revisiones historiográficas del campo editorial. Siempre intentando construir una perspectiva propia, ¿no? Editorial, que considera el trabajo autoral, la puesta en libro, la intermediación editorial, la recepción, y que incluye, como en el caso de la colección Sentido del Libro, desde textos académicos netamente hasta ensayos más periodísticos de divulgación, lo que produce un cruce de disciplinas muy interesante, aunque la temática a veces sea muy específica, ¿no? Porque los estudios sobre el libro, decimos, en tanto objeto privilegiado para estudiar aspectos materiales de la cultura, interesan cada vez más y el público es cada vez más amplio. Eso es un inmenso campo de acción con títulos que interesan a lectores que pueden estar más interesados en la historia intelectual, hasta en la historia económica de las empresas. Y bueno, es un desafío pensar también en esa recepción. Esa recepción interesada desde líneas historiográficas que piensen las tradiciones en el mundo del libro, los modos de hacer. A mí particularmente me interesan los modos de hacer subalternos, ¿no? Pero otra que implique también la reflexión sobre las prácticas editoriales más contemporáneas. Y obviamente sobre los agentes que emprenden esas mediaciones. La colección es un poquito la expresión de un estado del campo. Se va ampliando y variando en enfoque. Y bueno, al que además sumamos o pretendemos sumar ciertos aportes. Atendemos, digamos, a la dimensión político-intelectual de la cultura empresa, y eso implica ampliar ese rango de miradas. Decimos necesariamente sentir con Horacio decimos necesariamente sentir el olor de la tinta. El objeto distintivo de revista. ¿Por qué? Porque atendemos a los procesos editoriales con un fuerte énfasis como objeto de relaciones sociales, ¿no? Sin estanqueidad, digamos. Entonces, sentir el libro es un resultado. Hay un efecto de lectura, un orden visible como colección, pero detrás de eso hay un proceso más dinámico, como en toda colección, resultado de encuentros, de búsquedas, de encuentros, un diálogo. La constante es esa intervención en un campo, pero abrir la potencia de ese resultado. Y ahí hay claves para pensar esa deriva de criterios editoriales en una determinada producción, en cómo se ensanchan en exploraciones. Por estos días, más que sentidos del libro, ya es un sentidos del impreso, digamos. Y algo súper importante, Sedinsky proponía, me permitía comenzar a pensar la historia de las prácticas editoriales. Digo, la perspectiva de la historia intelectual tiene incorporado eso como historización de la navegación de las ideas, del viaje de las ideas, mujeres, hombres exiliados, expatriados, migrantes, adopta esa perspectiva transnacional. Pero también las prácticas editoriales cruzaron cordilleras, mares con esas mujeres, esos hombres, esos modos de hacer, resituados, contextualizados, pueden pensarse desde comunes, compartidas. Y más en el objeto de revista, que realmente es un objeto colectivo, ¿no? Un mapa hecho de revistas, podríamos decir, de prácticas editoriales en un sentido amplio. En un continente latinoamericano, que desde las políticas culturales
aparece como con redes inconexas, incompletas. Hoy en un posteo, Laura escribía, más lindo que hacer un libro, hacer una colección de libros, ¿no? Entonces acordamos abrir la serie, esta serie de revistas latinoamericanas, con un libro que tiene mucho de sistematización de este trabajo de años del CEDINSI, de su legado, que está en el texto de Horacio, pero también está en las imágenes que reproducimos, en las portadas, está en la construcción de esa bibliografía temática continental, y está en la serie que abre con los próximos libros, ¿no? En definitiva, las revistas culturales latinoamericanas es un libro, es una caja de herramientas, y como decimos, es un repertorio de estrategias y herramientas conceptuales para todos los interesados en descifrar los procesos de revistería. Esto era más o menos lo que quería compartirles. Bueno, gracias, Alex. Tomo entonces unos minutos la palabra, así nos dejamos tiempo para un diálogo, ¿les parece? Yo pensaba contar un poco de qué iba el libro, como dirían en España, pero aquí el amigo Alex ha invocado fantasmas muy caros a mi imaginación y a mis propias pasiones, como la búsqueda de tesoros en las ferias populares. Entonces, no puedo dejar pasar, no puedo pasar por alto esta invocación, y sumar a la maravillosa feria de Tristán Narvaja el mercado persa de Bío Bío de Santiago de Chile, porque son verdaderas ferias populares que no han sufrido o que han sufrido muy poco esos procesos de homogeneización y uniformización que sufrieron, por ejemplo, las ferias europeas. A mí me apasionaba la Feria del Rastro de Madrid de la década del 80, me decepcionó bastante en la década del 90, y hoy voy casi de modo rutinario esperando el milagro de encontrar el hueco del túnel del tiempo que me lleve a la feria desbordante y a los puestos irregulares y a los particulares que tiraban una manta en la vereda y ofrecían cualquier cosa, ¿no? Y no los puestos uniformados que se repiten como un eterno retorno. Cada 5 puestos uno encuentra exactamente la misma mercancía producida en serie, imitando aquel sentido artesanal que desgraciadamente se fue perdiendo. Y allí en estas ferias, que hoy no tienen equivalente en Buenos Aires, ¿no? Porque el Parque Rivadavia perdió ese encanto, la feria de Parque Centenario también perdió ese encanto, pero en esas ferias hicimos parte de nuestro trabajo de organización y de adquisición de colecciones, y de algún modo un trabajo que sentó las bases para el estudio posterior. Pongo un ejemplito y voy a hablar de aquello que tenía que hablar, pero durante muchos años se habló del número 40 de la revista Mundial Magazine, la revista que hizo Rubén Darío en París. En muchos catálogos figura como que hubiera salido del número 1 al número 39,
y se habla de un número 40 fantasma que se habría impreso, pero no se habría vendido, se habría tirado, porque justo el número le tocaba salir en agosto de 1914, estallido de la Primera Guerra Mundial, imposibilidad o de imprimir, o de distribuir, o de vender, o de lo que fuere. Entonces, cuando uno busca esa revista en las bibliotecas más completas del llamado Primer Mundo, se encuentra con que las colecciones van hasta el año 39. Y muchos bibliófilos, libreros, coleccionistas me aseguraron durante años que ese número no había salido de la imprenta, no se podía conseguir. Bueno, yo lo compré hace 5 o 6 años en la Feria del Biobío. Un domingo, volví sumamente entusiasmado y me acuerdo que cuando di la noticia, un montón de coleccionistas y libreros vinieron hasta la sede del CEDINSI en el barrio de Flores expresamente para comprobar visualmente, para verlo in situ, tocar el ejemplar. Y bueno, y esto fue comprado por muy pocos pesos en una de estas ferias maravillosas. O sea, había en esta feria lo que no estaba en la Universidad de Harvard, ni de Princeton, ni en el Instituto Iberoamericano de Berlín, ni en otra parte. Entonces, efectivamente, es como dice Alex, hay un elemento lúdico, y yo diría más que lúdico, hay un elemento erótico en ese sumergirse y dejarse llevar, ¿no? por esas calles y encontrarse con las cosas más inesperadas, ¿no? Yo creo que los que nos apasionamos por este tipo de cosas, por los libros, las revistas o las antigüedades, es realmente una suerte de experiencia erótica, porque es como en la experiencia erótica de la sexualidad, perdemos la noción del tiempo, ¿no? Nos dejamos llevar, y podría poner muchos ejemplos de llegadas tarde, porque justamente me dejé llevar en una librería extraordinaria que me encontré de modo imprevisto antes de algún encuentro prefijado, y perder absolutamente la noción del tiempo y salir corriendo y tomar un taxi y pedir disculpas, pero bueno, a veces con el número 40 de Mundial Magazine debajo del brazo. El libro, yo creo que de algún modo está muy bien enmarcado por lo que plantearon Laura y Alex. Laura lo inscribe en los 22 años de historia del CEDINSI, y efectivamente es así. Sin el CEDINSI yo no podría haber escrito este libro. Y creo que Alex presentó muy vívida y vivencialmente cómo se armó la serie en el contexto de una colección que ya cumple 10 años, y que es la que él viene llevando, Sentidos del Libro, y a donde le dio un lugar a la serie América Latina en sus revistas, de la cual ya tenemos programados 2 títulos más. Uno es un libro póstumo que dejó escrito el investigador peruano-mexicano Ricardo Melgar Bao, que hace pie en otro tipo de revistas distintas de las que yo le puse el foco aquí, que es la prensa militante. O sea, las revistas de la izquierda que se confunden casi con la prensa militante, o que están a caballo entre la revista y la prensa política. Y la verdad que es un gusto contar con este libro, que el propio Ricardo haya depositado en nosotros la confianza de ser sus editores aquí en la Argentina. Lo alcanzó a terminar prácticamente el día antes de fallecer, afectado de COVID. Una colega y amiga, Liliana Weinberg, está escribiendo una presentación o prólogo, que es lo que nos falta recibir,
y además el libro colectivo que coordina Laura Fernández Cordero en el marco del PIC, digamos, del proyecto de investigación que ella misma coordina, está, digamos, decantándose, ya está prácticamente listo un libro que, digamos, no es una sumatoria de artículos individuales, sino que también es el resultado de muchos años de trabajo, de reuniones, de discusiones, y si bien cada autor tiene su enfoque y su propio estilo, digamos, el lector se va a encontrar con un trabajo intenso en común. Y no quiero hablar de los futuros porque todavía están en danza, pero ya recibimos algunas propuestas y hay algunas traducciones en conversación y mucho más, porque hay muchísimo para hacer. Como yo intento resumir en este libro, en estos últimos 20 años, las revistas han alcanzado otro reconocimiento, otro interés, ¿no? Un interés inédito que hasta hace algunos años estaba reservado apenas para los historiadores de la literatura, ¿no? De reservorios donde exhumar los textos juveniles o los textos marginales de los grandes escritores. A fin del siglo XX las revistas comenzaron a ser revalorizadas como los soportes materiales en los que se podían recuperar, por ejemplo, los textos programáticos del modernismo o los manifiestos de la vanguardia. Pero hay una vuelta de tuerca con el cambio de siglo, ¿no? Nuestras revistas fueron ganando protagonismo en los estudios históricos y culturales en la medida en que dejaron de concebirse como meros receptáculos y pasaron a ser reconocidas las mismas revistas como actores colectivos, ¿no? Actores que jugaron un rol relevante en la construcción de nuestras tramas culturales. Entonces, con el libro yo me propuse reconstruir las líneas generales de este proceso de reapropiación latinoamericano de sus propias revistas, porque digo, nuestro continente de revistas fue descubierto por los hispanistas estadounidenses a mediados del siglo XX. Después, en las décadas de 1980 a 1990, concitó el interés de los americanistas de las universidades europeas. Y recién en las últimas 2 décadas, o sea, en lo que va del siglo XXI, encontramos esfuerzos consistentes por parte de investigadores, universidades, centros de investigación, proyectos en la propia América Latina, por supuesto en diálogo con los hispanistas de todo el mundo. Esta asunción por parte de los latinoamericanos de nuestra historia cultural se puede pensar como un largo alumbramiento, a donde fue necesario sortear obstáculos tanto de orden material como de orden simbólico. Ya hablé recién del problema del acceso a las colecciones, ¿no? Las grandes bibliotecas de Estados Unidos y de Europa, concebidas desde muchos siglos atrás con ambiciones imperiales, ofrecen a sus estudiosos hemerotecas de alcance global. Y en cambio, nuestras hemerotecas nacionales confinaron a sus investigadores al horizonte estrecho del propio Estado-Nación. Entonces, solamente los becarios que accedían a estos repositorios colosales del primer mundo, o accidentalmente los exiliados de la década del 70, fueron los que dispusieron de las condiciones materiales que les permitieron pensar las tramas culturales continentales, ¿no? Más allá de las propias fronteras. Digamos, esto explica que los primeros catálogos e índices de las revistas latinoamericanas fueran concebidos y realizados en los Estados Unidos.
Ahora bien, a lo largo de las últimas 3 décadas del siglo XX, bibliógrafos y coleccionistas emprendieron en nuestros países la confección de catálogos a escala nacional. Los departamentos universitarios de bibliotecología, las bibliotecas nacionales fueron, a lo largo de estas décadas, elaborando índices. Al principio de las revistas canónicas. Editoriales que contaron con fuerte apoyo estatal o privado llevaron a cabo antologías, reproducciones facsimilares. Y esta acumulación de recursos, aunque conociera un desarrollo desigual en cada país de América Latina, terminó por ofrecer a los investigadores del siglo XXI condiciones de acceso que posibilitaron y estimularon la emergencia del campo de estudios que hoy estamos reconociendo. Y ahora los portales de revistas históricas nacidos de la revolución digital, sobre todo en estos últimos 5 años, llevaron este proceso más allá de las fronteras nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta hace apenas un lustro, para acceder a colecciones completas de revistas cubanas, chilenas o mexicanas, había que trasladarse a Nueva York, a Berlín o a Ámsterdam. Y hoy podemos acceder en forma remota desde nuestra casa, desde cualquier rincón del planeta. Pero hay una segunda dimensión, digamos. Aquí yo trato de contar cómo se franqueó la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Pero en el libro yo lo que quise es remarcar una serie de procesos convergentes que llevaron a complejizar lo que hasta hace poco aparecía como un objeto claro y distinto, la revista. Hoy las revistas son abordadas desde ángulos muy diversos y concebidas también de modos muy distintos. Se habla de medios, programas, plataformas, proyectos, portavoces, espacios de sociabilidad, se habla de miradores, de laboratorios, de bancos de prueba, de tramas impresas, de formaciones al interior de un campo, de redes, de nodos de redes, de voces colectivas, de artefactos culturales. En fin, la lista podría ser más larga. Las herramientas que llevaron a repensarlas provinieron de las disciplinas más diversas, desde la historia de la literatura y la historia del arte, hasta la sociología de la cultura, la semiología, la teoría de la comunicación e incluso la antropología. El campo transdisciplinario de la nueva historia intelectual se nutrió, por ejemplo, de estos aportes múltiples. Y gracias al giro material que la historia intelectual experimentó en los últimos 20 años, los estudios sobre revistas conquistaron un espacio cada vez más relevante. Como se trata de un proceso abierto, un proceso en curso, no es posible dar definiciones concluyentes. Yo quise en el libro, antes que innovar con una definición nueva de revista, me propuse invitar al lector a recorrer los procesos que impulsaron el estudio de las revistas, desde la historia literaria a la historia intelectual, desde la dimensión textual a la dimensión material, de la producción a la recepción, del autor al lector, de lo individual a lo colectivo, de lo alto, entre comillas, a lo bajo, entre comillas, o sea, de la cultura letrada a la cultura plebeya, de lo nacional a lo continental, e incluso a lo internacional, y de lo sustancial a lo relacional, ¿no? O de lo autoral a lo reticular. En forma deliberada, circunscribimos la historia de las revistas desde su nacimiento en el siglo XIX, a través de su diferenciación, del proceso de diferenciación respecto de la prensa nacional, hasta el cierre de las grandes revistas culturales a comienzos del siglo XXI. Dejé afuera expresamente las revistas en línea, digamos, porque fuera de nuestro objeto. Yo soy consciente de que la fijación de este límite plantea las preguntas inevitables sobre las metamorfosis
que implica el pasaje del mundo impreso al mundo digital. Creo que es un fenómeno demasiado nuevo para ir más allá de lo conjetural. Conjeturemos, los beneficios son evidentes si consideramos la reducción de los costos de edición y los costos de difusión de las revistas digitales. Además, la potencial accesibilidad a escala planetaria, los recursos que ofrece la comunicación interactiva, ¿no? Acá hay solamente ventajas. La revolución digital impactó positivamente en los procesos de recuperación de las revistas históricas, y además las llamadas humanidades digitales, al proponer una alianza entre ciencias humanas e informática, vinieron a ofrecer nuevas herramientas de visualización, de análisis y de procesamiento de datos a gran escala. Entonces, digamos, tenemos más ventajas. Pero, al mismo tiempo, me gustaría señalar que el pasaje al mundo digital, muchas veces al asimilar la revista a la estructura del blog, también desdibujó su perfil. Procesos concomitantes, como el llamado declive de los intelectuales en la escena pública, ¿no? El pasaje del intelectual al influencer, ¿no? Y paralelamente un proceso de academización de los saberes, parecen decirnos que, más allá de algunos casos exitosos de resistencia cultural, las revistas digitales del siglo XXI son artefactos muy distintos de los que conocimos en el siglo XX. Como anticipó Alex, cerré el volumen con lo que yo llamo una contribución, una bibliografía sistemática sobre revistas culturales latinoamericanas. Solamente un editor muy particular como Alex, ustedes lo han escuchado, puede recibir con beneplácito 40 páginas, yo no me acuerdo cuántas, de bibliografía. A mí me pareció excesivo incluirlas y en la primera propuesta no lo hice. Y él mismo me dijo, ¿no vas a incluir la bibliografía? Le dije, mirá, era un proyecto medio ambicioso, creo que lo voy a subir a internet. Y me dijo, no, incluyámoslo. De modo que el libro tiene algunas páginas más, pero yo estoy muy contento de la generosidad de nuestro editor, porque, digamos, le ofrecen de algún modo al estudioso de estos temas una suerte de cartografía de la biblioteca utilizada. Por supuesto que no está todo, ya los primeros lectores del libro me dijeron, mirá, hay una edición facsimilar que se hizo en Costa Rica, en el Perú se hizo tal índice, bueno, en algún tiempo lo subiremos a la web bajo alguna plataforma interactiva que le permita a distintos lectores desde distintos lugares del planeta hacer aportes, y esta bibliografía será el puntapié inicial para una obra colectiva. A mí me pone muy contento. Haber, en todo caso, dado este puntapié inicial, ¿no? Son, lo que ofrezco aquí son unos 600 registros. Bueno, van a ver que el libro tiene algunos momentos de polémica intelectual, por ejemplo, en lo que hace a las referencias hemerográficas. El libro intenta librar una pequeña batalla, por supuesto desigual, contra la perspectiva contemporánea que llevó a deslocalizar las revistas, ¿no? Conforme se fueron imponiendo las normas APA, ¿no? que borra la ciudad. Y una tendencia que Google Books ha llevado hasta el paroxismo. Se dieron cuenta que
en los registros de Google Books no aparecen las ciudades, ni de los libros, ni de las revistas, ¿no? A contracorriente de esta normativa, yo me forcé en reponer en cada caso, no solamente en los libros, sino en las revistas, las ciudades de edición, ¿no? Yo entiendo que muchas revistas digitales contemporáneas, sobre todo las del ámbito académico, son el resultado de alianzas entre instituciones que están situadas en diversas latitudes. De modo que adrede, no indican una ciudad de edición, a veces ni siquiera un país. Pero yo creo que no hay ningún motivo para proyectar la deslocalización sobre las publicaciones del pasado, ¿no? Digo, hay una nosotros mexicana y una nosotros argentina. ¿Qué se está citando? ¿Qué nosotros es? Salen al mismo tiempo. La mito colombiana y la mito uruguaya, la iberoamericana de Pittsburgh o la iberoamericana de Berlín. Creo que nosotros mismos, los especialistas, nos habremos desconcertado alguna vez diciendo, pero ¿a cuál de estas revistas se refiere el autor? Pero no es solamente una cuestión de darle pistas al investigador. Yo creo que las revistas del siglo XIX y del siglo XX son absolutamente incomprensibles por fuera de la ciudad que las vio nacer. Bueno, van a ver, si tienen paciencia de seguir el libro, que hay otras pequeñas batallas sobre las políticas de edición, sobre las políticas bibliotecológicas, sobre los facsimilares, sobre los alcances y los límites de la tecnología digital. Así que no los quiero spoilear, y menos yo que soy el autor y que tengo a mi editor presente. Quiero decir, para terminar, que estoy muy agradecido con la universidad, con el proyecto, con Claudia y con Antonia, con quienes ya tenemos un tramo recorrido de intercambios, de discusiones, de estudios, de textos discutidos. Yo no sé si ellas son conscientes, pero una primera versión en escorzo de este libro lo presenté en Santiago de Chile en un verano, cuando aquí en Buenos Aires no hay nadie en las calles, la ciudad está desierta bajo una canícula insoportable. En Santiago siguen trabajando, de modo que en un enero santiaguino me han invitado generosamente a participar de unas jornadas. Y bueno, es interesante señalar que en todas las ocasiones en que presenté avances de este libro, en el primer Congreso de Historia Intelectual en Medellín, en un congreso sobre revistas que se hizo en Costa Rica, en Santiago de Chile, en el marco del seminario que, si mal no recuerdo, organizaba en ese caso Antonia, surgieron un montón de preguntas, de interrogantes, de discusiones, que yo fui conservando, fui anotando, y que me permitieron enriquecer enormemente el trabajo inicial. Entonces, digamos, el libro tiene muchas deudas con las generaciones anteriores. Un montón de intelectuales argentinos me contaron su propia experiencia como editores de revistas. La lista podría ser enorme, pero aquellos que tuve presente a la hora de pensar estos objetos y pensar la tecné de las revistas, recordaba lo que me habían transmitido figuras como Juan José Sebrelli, Carlos Brocato, José Luis Mangieri, Pancho Aricó, José Sasbón, Oscar Terán, Silvia Sigal, Ricardo Piglia, Jorge Schwarzer, Toto Smukler, Carlos Altamirano, Beatriz Arlo. A todos ellos los entrevisté.
a los que todavía están entre nosotros les sigo escribiendo correos o los sigo llamando cuando me asalta alguna duda. A lo largo de estas presentaciones fui contrayendo, digamos, deudas intelectuales con un montón de colegas en distintos países de América Latina. Imposible nombrarlos a todos. Mencionaba recién a Claudia Darrigrandi, Antonia Biu, tendría que agregar en Chile el nombre de César Zamorano, pero de muchísimos otros colegas. En Colombia, Juan Guillermo Gómez García, Juan Carlos Celis Ospina, Mario Oliva en Costa Rica, promotor de los estudios sobre el repertorio americano y tantas otras revistas, el amigo Ricardo Melgar en México, el amigo Rafael Mondragón, que también ha andado en Chile, quizás ustedes lo conozcan por su trabajo sobre Bilbao, es un apasionado del estudio sobre las revistas. Claudia Hillman en Buenos Aires, Geraldine Roger, Verónica Delgado en La Plata, Marisa Midori en San Pablo, bueno, y el equipo del CEDINSI, digamos, sin el trabajo de todo este equipo que leyó versiones previas, que me plantearon objeciones, discusiones, me añadieron referencias, ejemplos, o sea que, digamos, las deudas son múltiples, y si bien, como se suele decir, el único responsable de lo que se dice es el autor, este libro es el resultado de largos años de intercambios, de discusiones, de debates. Así que les agradezco a todos por esta presentación, y si nos quedan unos minutitos, me imagino que podemos iniciar un diálogo entre nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio, Laura, Alex, muy entretenido, estamos muy complacidos aquí, todos escuchándonos, todas las experiencias, ¿cierto? Todos los años de trabajo. Y hay algunas preguntas ya en el chat, una ya la resolvió Alex, que se refería a si va a estar la publicación en línea, ¿cierto? Que sí, muy pronto. Michelle estaba preguntando si han abordado el fenómeno de las revistas latinoamericanas publicadas en lenguas foráneas dentro de su indagación en las redes y mediaciones culturales. En el CEDINSI, me imagino, o en el libro, Michelle. Sí, hola, muchas gracias a todos, ¿verdad?, por sus exposiciones. Sí, la pregunta está dirigida a los dos, en realidad, dentro del CEDINSI y también Horacio dentro del libro. A ver, mira, yo te diría que en el libro hay algunas referencias, pero en el CEDINSI, por supuesto, hay, digamos, yo te diría, revistas de latinoamericanos publicadas por fuera de América Latina, publicadas en Estados Unidos y publicadas en Europa, normalmente en español. Pero también hay casos de revistas, digamos, editadas por latinoamericanos que han aparecido en inglés o en francés. Hay, por ejemplo, revistas del exilio brasileño en Chile publicadas en portugués. Más contemporáneamente hay casos de revistas bilingües, por ejemplo, no sé, la revista Grumo, la revista creo que Margins, era Márgenes Margins, Grumo, eran en portugués y en español. El caso que yo citaba de Mundial Magazine era el de una revista publicada por latinoamericanos en París, pero en español. Pero están mencionadas
las dos etapas de la Revue Sud-Américaine, una en el siglo XIX y otra que edita Lugones en el siglo XX, es una revista publicada en lengua francesa. Victoria Ocampo, la directora de la revista Sur, lanza en París durante la Segunda Guerra Mundial una revista en francés para promover la literatura latinoamericana en lengua francesa. Es decir, esto es un universo que si bien ya cuenta con algunos estudios, merecería realmente convertirse en foco de investigaciones. Recuerdo ahora algunos estudios, por ejemplo, como los que hace Margarita Mervilé en La Plata, sobre las revistas del modernismo latinoamericano en Europa. Mencionábamos hace un rato al amigo César Zamorano, él trabaja con las revistas del exilio chileno en Europa. Conozco varios trabajos sobre las revistas del exilio argentino en México, Controversia y otras, y del exilios en Francia, exilios en España, en Suecia incluso, ¿no? Donde hubo mucho exilio latinoamericano. No conozco estudios de conjunto, pero sí trabajos más monográficos y algunos que empiezan a relevar este tipo de redes. Entonces, digamos, para concluir, dentro del universo de lo que el CEDINSI de algún modo colecciona y cataloga, están absolutamente comprendidas. Lo que nosotros investigamos, obviamente, está acotado a nuestra capacidad de un pequeño centro que, digamos, tiene internamente apenas una veintena de investigadores, entre investigadores formados y jóvenes. Pero por supuesto que lo promovemos. Por ejemplo, en el año 2005 hicimos unas jornadas que se llamaron Exilios Latinoamericanos, y hubo 2 mesas sobre las publicaciones del exilio. Eso está en línea, ya tiene 15 años, pero, digo, es revelador de un interés y de una apuesta de nuestra parte, porque pusimos mucho empeño en recuperar esas revistas. ¿Por qué? Porque muchas veces los exiliados no sabían con qué país iban a encontrar y dejaron esas revistas en Europa o en México o en los Estados Unidos. Entonces, el trabajo de repatriación, digamos, no siempre fue sencillo, y a veces fue necesario viajar, comprar, buscar en ferias, solicitar intercambios con los centros europeos, porque como sucedió, por ejemplo, con el Instituto Iberoamericano de Berlín, o la BDIC de Nanterre, o el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, a veces se les duplicaban, triplicaban, cuadruplicaban las colecciones, porque los exiliados en los 80, cuando volvían, ¿no?, o en los 90, dejaban todas sus colecciones, y un poquito nos hemos beneficiado con esos retornos, entre comillas. O sea que esto es lo que en principio se me ocurre. No, aquí tenemos a Mariana Moraes, que también ha trabajado una revista francófona editada en Montevideo, ¿no es cierto? Así que hay harto interés también ahí. Claudia de Rigrandi preguntaba ¿qué áreas o perspectivas le gustaría privilegiar en la colección, ya a partir de los volúmenes que no se han definido aún? ¿Tienen pensado cómo cubrir distintas áreas culturales de Latinoamérica? Permiso, voy a contextualizar un poco la pregunta. Yo sé que están empezando, que es un proyecto, ¿no?, pero es como curiosidad, ¿no? Porque
el tema es súper amplio, y igual ustedes ya, toda la trayectoria que tienen, conocen mucho lo que se está haciendo en distintos lugares, ¿no? Por eso tenía cierta inquietud, ¿no? Si ya han definido quizás como sublíneas. Es muy cuadrada la pregunta, pero igual curiosidad, ¿no? Si es que hay algo que quisieran potenciar, ¿no? Porque tremendo proyecto, ¿no? Muy lindo, y nada, también es como un lujo, ¿no? Poder tener una colección, ¿no? de ese tipo, con esas características. Entonces, nada, una pregunta más para conversar, que obviamente será una respuesta muy concisa, ¿no? Bueno, digamos, Alex y Laura podrán decir lo suyo. Yo lo que puedo decir es que si bien este proyecto tiene una larga historia, la concreción en una serie, en una colección, es bien reciente, ¿no? Como contaba Alex, comenzó en el contexto de la pandemia, y solamente el entusiasmo de este editor muy, muy particular lo llevó a sacar el libro, de todos modos, contra viento y marea, en un contexto muy poco favorable, pero y van a ver, con un esfuerzo, el libro tiene un pliego en papel e ilustración, con reproducción con tapas de unas 50 revistas latinoamericanas. O sea que, digamos, es un empeño muy, muy reciente. Yo puedo responder la pregunta diciendo qué es lo que me gustaría promover a mí, pero lógicamente esto está siempre atado a las conversaciones con Laura, que impulsa la colección, la serie conmigo, y con el editor. Ya ven que el editor no pone peros, uno le lleva cosas específicas y él dobla la apuesta, ¿no? Le agrega bibliografía, páginas en color. Entonces, digamos, no creo que lo que yo vaya a decir implique reparos de su parte y me diga, no, ese libro lo veo invendible. Al contrario, él le va a encontrar la vuelta. Pero, a ver, yo diría que el abanico es enorme. Algunas de las líneas que hemos, digamos, esbozado se podrían convertir en libros colectivos o en obras de autor, porque hay cantidad de proyectos en curso, hay cantidad de tesis inéditas, que a veces se descomponen en 4 o 5 artículos por necesidades de currículum, de puntaje académico, y no siempre llegan al formato libro. Conocemos muchos casos. Estuvimos hablando con Alex hace poquito de una tesis que ni siquiera está en castellano todavía, pero que hizo una becaria estadounidense sobre las revistas argentinas publicadas bajo la dictadura militar. Ella hizo esto a fines de la década del 90, cuando, digamos, no habían transcurrido tantos años, y pudo entrevistar a casi todos los que sacaban revistas en aquel momento. Entonces, digamos, hay un trabajo de campo y un trabajo de archivo muy bueno, y pensamos que, y un trabajo de investigación y de escritura muy, muy, muy interesante. Nosotros publicamos un avance, nada más un capítulo en nuestra revista, en Políticas de la Memoria, pero realmente sería muy interesante publicar la tesis completa. Al mismo tiempo, sería muy interesante que todos los que están trabajando sobre revistas latinoamericanas en el exilio pudieran reunirse en un volumen, ¿no? Y, digamos, y tener, además de libros en profundidad, tener un volumen que nos permita comparar, ver redes, ver lazos, ver influencias, conflictos, ¿no? Digamos, revistas uruguayas en el exilio, chilenas en el exilio, argentinas en el exilio, paraguayas.
brasileñas. Yo creo que, digamos, ahí hay un eje que es muy interesante. Después, hay muchos libros sobre las vanguardias latinoamericanas y muchas ediciones de los manifiestos. Pero tenemos todavía un conocimiento bastante escaso de las revistas que publicaron esos manifiestos, paradójicamente. Entonces, creo que sería muy interesante un volumen o una investigación o un volumen colectivo sobre las revistas de vanguardia y sus redes, que fueron muy intensas, o sea, libros que, por ejemplo, trabajen con la correspondencia entre los propios editores, con los avisos cruzados, con los autores cruzados. Digo, lo mismo se podría ir para atrás y pensar en las revistas, digamos, del modernismo, y en la red de revistas modernistas que se proyectó en toda América Latina e incluso en Europa. Hay revistas del modernismo de fines del siglo XIX que son hoy prácticamente inaccesibles. Digamos, ahí hay un trabajo de rescate. O sea, se ha ido a esas revistas para buscar un poema perdido o un ensayito de Darío, pero no se han trabajado en profundidad esas revistas. Lo mismo, digo, las revistas de los años 60 y 70. ¿Qué diálogos hubo entre nuestras revistas latinoamericanas? ¿Qué puentes, qué exiliados circularon por aquí o por allá? ¿Cómo procesaron, cómo publicaron muchas veces los mismos textos, ¿no? Digamos, Regis Debré, el Che, el socialismo y el hombre en Cuba, digamos, cómo se leyeron recíprocamente, ¿no? El nacimiento de la Unidad Popular, o el golpe de Pinochet, o el retorno de Perón, o la formación del Frente Amplio, la Revolución Cubana. Digamos, hay libros extraordinarios como el de Claudia Hillman sobre el universo digamos, de las revistas que giraron no sin conflictos en torno a Casa de las Américas, pero, digamos, si bien ella trabaja con el universo de las revistas, su eje son los intelectuales. Sería muy interesante una vuelta de tuerca sobre esa problemática enfocada en las revistas. La propia Claudia hoy está trabajando sobre Marcha de Montevideo, que podría dar para varias antologías y varios estudios, ¿no? Karina Iannello está trabajando, como algunos de ustedes saben, en la red de revistas de la vereda de enfrente de la nueva izquierda, la red atlantista, los liberales, los socialistas anticomunistas, ¿no? Digamos, sabemos poco de ese universo todavía, y de ahí también podrían surgir más de un libro, porque hay investigadores que paralelamente están desarrollando trabajos semejantes desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil. Entonces, digo, el panorama es enorme. Tiro solamente algunas líneas, algunas de las pocas cosas conversadas. Agrego algo más que es difícil convertirlo en libro, pero necesitamos un buen catálogo en línea o impreso de las revistas latinoamericanas. Tenemos catálogos nacionales incompletos que se han confeccionado en las últimas décadas, pero no tenemos un buen catálogo de revistas latinoamericanas que nos informe, aunque sea una ficha, con una ficha hemerográfica, los datos básicos. Cuando catalogamos en el CEDINSI nos vemos en figurillas. Los catálogos del Instituto Iberoamericano de Berlín o de la Universidad de Harvard o de la Princeton o de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos no son tan completos como uno cree. O sea, son de referencia inevitable,
pero no siempre se arriesgan a decir la revista cerró en tal número. Y los directores fueron estos 3 o 4 porque hubo cambios, porque hubo rupturas. Eso a veces cuesta mucho reponerlo. Entonces, digamos, también necesitamos de, digamos, un trabajo, si se quiere, un poco más técnico, pero que también esté atravesado por lo intelectual. Así que, digamos, entre catálogos, libros individuales, obras colectivas, y por supuesto, digamos, esta presentación a través de redes y a través de esta invitación que ustedes nos hacen, es una invitación hacia todos ustedes a que nos hagan llegar propuestas. Por supuesto que nos interesa el mundo de revistas de Chile, como nos interesa el de Perú, el de Uruguay, ¿no? Digamos, estamos intentando salir del nacionalismo metodológico, de pensar un poco más globalmente. Nos interesa afianzar el esfuerzo de investigadores chilenos que están trabajando sobre revistas argentinas, uruguayas, o de brasileños que están leyendo en español, o uruguayos que están leyendo en portugués sobre revistas que no son de los propios países. Yo creo que ahí también hay una apuesta por, digamos, afianzar este tipo de redes y de diálogos más allá de los procesos endógenos nacionales, ¿no? No es menor que la primera presentación, perdón, se da en un contexto transnacional también. Sí. Es verdad. Laura, te veo con la manito levantada hace rato. No, solo quería agregar que, como habrán podido percibir, se encontraron dos mentes peligrosas, porque Horacio es un mal encubierto editor y Alex es un mal encubierto investigador. Entonces yo auguro que esta serie, o sea, Horacio me tira 2 ideas por cada 2 días. Acá se ha acotado, pero la verdad es que es enorme la cantidad de cosas que se pueden hacer, y estoy segura de que este encuentro va a dar más frutos. Eso por un lado. Después quizás ahí vi que había una pregunta de Verónica que me gustaría decir algo en ese sentido, después dejo que tal vez Alex o Horacio quieran contestar. A mí me parece que la digitalización de las revistas en portales es una enorme oportunidad. Por supuesto que esa experiencia erótica del encuentro con el papel se pierde, ¿no? Es cierto, hay una dimensión de la materialidad más concreta que se pierde, pero también es cierto que eso no está olvidado, o sea, sigue siendo muy importante guardar en papel. A veces perdemos de vista que los portales son también una fuerte materialidad, o sea, son servidores que muchas veces no controlamos, son servidores además que son muy caros, ¿no? O que cuesta mucho no solo diseñar, maquetar, subir, sino después sostener en el ciberespacio las colecciones porque son pesadas. Entonces, hay una parte que se pierde y otra parte como toda esta instancia de Internet que se gana, la posibilidad de cruzar revistas, que estamos diciendo todo el tiempo que están en diálogo a través de todo el mundo, pero fuertemente en América Latina. Se da cuando uno puede tenerlos realmente disponibles, 200 títulos. Menciono América Lee porque es el nuestro, pero digo, como saben, hay cantidad de portales que vienen subiendo publicaciones. La posibilidad de una revisión rápida, ¿qué estará diciendo esta revista mientras estos están diciendo esto? No era tan fácil cuando vos tenés que ir al archivo una y otra vez. Yo creo que ahí abre un mundo, ni hablar de los buscadores por palabras, ¿no? que nos permiten hacer unas conexiones. Entonces yo creo que ahí hay una gran pérdida, pero también una ganancia que cada vez aprendemos a explotar más. En pandemia ni hablar. Tengo colegas con sus investigaciones detenidas porque sus entrevistas no pueden hacerse, sus archivos no pueden consultarse. Hemos tenido la fortuna de que quienes seguimos algunas revistas que están en línea, poder continuar trabajando. Entonces, bueno, solo quería comentar eso a partir de la pregunta que abre tantas cosas de Verónica. Yo sumo un detalle nada más en relación a esto último que decía Laura, y es que además hay otra dimensión, y es que los repertorios digitales ya existen.
desde el centro, ¿no? No están localizados ni organizados desde intereses decoloniales, pero ya existen. Digo, Google existe y esos repositorios enormes existen. Entonces hay otro sentido, otra dimensión política en la de organizar otros repertorios situados, digamos, ¿no? Eso me parece súper importante. Sobre la anterior pregunta del encuentro y el acompañamiento en el rol editorial, eso, quería decir yo también que eso, que las pistas de la colección están en el repertorio del CEDINSI, en el cartografiado de redes que escuchábamos en las palabras de Horacio, en estas revistas y núcleos políticos culturales, obviamente, pero que también puede incorporar otras perspectivas, ¿no? Como decimos, otras publicaciones periódicas. No sé, estoy pensando en la intervención del Estado, editor, la edición estatal, universitaria, y en términos de la dimensión temporal, también hacia nuestras transiciones, como comentaba Horacio, el entrelazamiento con las políticas de memoria, los estudios sobre exilio, afecto, redes, sociabilidad, imaginarios, no sé, es enorme y estamos puestos en ese hacer. Muchas gracias. Además, la semana pasada tuvimos a unas invitadas que nos presentaron un proyecto colombiano, Sandra Sánchez, impresionante, de humanidades digitales, que si lo digital no tiene una materialidad ahí, ¿cierto? O sea, es un sitio que se recorre, es una experiencia de lectura muy sorprendente lo que pasa ahí. Y ustedes mismos en el CEDINSI también, lo de Karina, yo lo he visto, estos mapas que está haciendo, ¿no? Que me imagino que para allá también va la posibilidad de cruzar información a partir de estos repositorios. Bueno, y como se nos está acabando el tiempo, no sé si podemos extenderlo un poquito, pero como no veo preguntas, dejar los invitados para un ratito más en que vamos a seguir tocando este tema de la última pregunta a partir de precisamente de una exposición de nuestras colegas Michelle Prain y Jennifer Hayward, que se llama Digitalizando la prensa anglófona de Chile del siglo XIX, el archivo en tiempos de pandemia. Entonces ahí tenemos un proyecto de humanidades digitales, de revistas publicadas en Chile en otros idiomas, ¿cierto? Que son todos los temas que han surgido aquí. Así que a las 7 nos reunimos en el mismo link, Clau. Sí, el mismo link. Ya. Laura, ¿quedó la mano arriba o querías decir algo más? No. ¿No? Ah, ya. Bueno. Quería felicitar a Horacio por el libro, perdón. Y sí, y darle las gracias por ese tremendo trabajo, que ahora di un curso no de revistas en el primer semestre y el portal fue fundamental. Entonces, gracias por ese aporte, ¿no? Así que, nada, y felicitar de nuevo a Horacio por su libro. Aquí veo una pregunta de Lourdes Gasilón cortita, así que Lourdes, si quieres hacerla. Ahí está. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaciones y agradecer la posibilidad de participar. Yo estoy en Mar del Plata y bueno, súper interesante el libro y toda la propuesta. Quería saber puntualmente, quizás no lo escuché, que las revistas en las que analiza Horacio, ¿de qué siglo son? Si son del siglo XX, mitad del siglo XX, fundamentalmente eso como para tener una idea. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, por la pregunta, porque no lo aclaré. Mira, yo te diría que el foco del libro está en el periodo intenso de las revistas que podríamos decir que en América Latina es, digamos, 1890 a 2000. Pero como tiene un apartado al inicio a donde yo intento pensar cuándo la revista se autonomiza de la prensa, que está enfocado en el siglo XIX. O sea, a partir de qué momento y por qué decanta el formato revista, la periodicidad revista, y
Y también hice un rastreo que no encontré hecho por otros autores, a partir de cuándo la revista se empieza a llamar revista a sí misma. Porque, digamos, había, digamos, otras formas con las que se nombraban estos artefactos que al principio traían textos de múltiples disciplinas y de varios autores. Entonces, yo creo que aparece el formato en determinado momento del siglo XIX, yo en el libro intento precisarlo, planteo una periodización y digo que el término revista ahí aparece en ese campo junto con otros nombres, porque se llaman a sí mismos gaceta, gacetín, biblioteca, ¿no? A veces leemos el nombre biblioteca y pensamos que es una colección de libros, pero no. El repertorio, el nombre repertorio, ¿no? Aparece. Bueno, yo ahí registro muchos y digo, se va decantando el término revista y bueno, planteo ahí de dónde viene el nombre, por qué interpreto que se impone el término revista, que ya se va a hacer, digamos, moneda corriente en la década de 1890. ¿Cuáles son las que se toman por referencia? ¿No? La revista de Dos Mundos, las revistas que hacía Pierre Leroux, muy leídas en Sudamérica. Y quería agregar una palabrita en relación a lo que planteaba Verónica recién, si nos queda un minutito, contando una anécdota. Hace un par de meses falleció un viejo librero que yo quería mucho, un librero uruguayo, Alfredo Breitfeld, justamente por coronavirus, y yo he sido, en la medida de las posibilidades del CEDINSI, un cliente de Breitfeld, y una vez me ofreció una revista muy interesante, pero que era muy cara, estaba fuera de nuestro alcance, y le dije, Alfredo, me interesa mucho, pero le digo, no la puedo comprar, y por otro lado ya tengo una versión digital. Y Breitfeld me dijo, Tarkus, me extraña, leer una revista en formato digital es como tener sexo por teléfono. Y entonces, digamos, y me convenció, ¿no? Compré la revista, le pedí que me la vendiera en cuotas. Digamos, y yo creo que hay algo de pérdida, todos hablamos del olor de la tinta, del tacto con el papel, y por más que las nuevas tecnologías imiten la vuelta de página, hay algo de eso que se pierde. No sé si las tecnologías de aquí a 5 años o 10 años van a reponer el olor del papel y la textura para nuestro tacto. No lo descarto. Pero efectivamente hay algo de pérdida. El propio Robert Darnton decía, cuando leemos las cartas de Diderot a su amante, que están firmadas con sangre, nos perdemos eso, ¿no? Las cartas de Leopoldo Lugones a Glaura, a su amante, están marcadas con semen, digamos. No sé si nos perdemos si quisiéramos tenerlas al tacto o a la vista, pero digo, hay algo que para la investigación se pierde y que solamente se vería teniendo las cartas a la vista. Entonces, digo, hay algo que perdemos en experiencia y como creo que todos respondieron recién, hay mucho otro que se gana. Digamos, hay un margen de experiencia perdido, me parece. Y otro margen de experiencia ganado que tiene que ver con la accesibilidad. Digamos, hay un entusiasmo y una excitación en esta búsqueda en los portales y una búsqueda en la web. Digamos, tiene una excitación. El viejo Breitfeld, si estuviera en algún lugar mirándome, me diría, Tarkus, es la excitación del sexo por internet o del sexo telefónico, no hay como ese contacto. Pero bueno, se murió un viejo librero de casi 90 años,
que nunca entró en el mundo de Internet, que se mantuvo atado al mundo del papel, de las texturas y del olor a tinta, y nosotros nos tocó esta época anfibia, entonces estamos entre la nostalgia del papel y la necesidad de lo digital, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados, Laura, Horacio, Alex, 1.000.000 de gracias por hacerse el tiempo de estar aquí, y a toda la gente también que quiso participar y escucharlo. Los dejamos entonces invitados para un ratito más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos a las 7. Muchas gracias. Gracias. Adiós.